A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Estimados amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión Sin Medias Tintas. Está conmigo un bardo. Él es originario de la tierra que vio nacer a Ignacio Manuel Altamirano. Está conmigo Juan Carlos González Alarcón, a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa. Él presenta este libro. Es una novela, Conversaciones en el Paraíso. En el porvenir. En el porvenir. Bueno, es lo mismo. El porvenir, el paraíso, todo esto. En la región. En sí, la Sierra Madre del Sur. Así es, resabios de la Sierra Madre. Bienvenido. Sierra de Atoyac de Álvarez. Muchas gracias, amigo Jorge, por esta entrevista, esta oportunidad de llegar a tu amplio público que te ve y escucha, analiza cada semana en Guerrero y en México. Y en ¿De qué habla esta novela? Habla de Lucio Cabañas. Sí. Habla de Rubén Figueroa. Habla del secuestro. Habla de todos los que participaron en esta guerrilla. Cómo se fraguó. Todo, hasta las traiciones, hablas de ellas. No hablas de los traidores, pero hablas de las traiciones. Y hablas hasta de la conversación entre Lucio Cabañas y Rubén Figueroa, cuando él acude a este encuentro en el ejido Los Pitales. Ya más o menos leí tu obra, que es muy, muy interesante, muy apasionante. Además, el tema de la guerrilla, créame que es importante conocer la historia. Y Juan Carlos ha escudriñado desde abajo, desde la entraña de la sierra, lo que ocurrió en 1974, lo que ocurrió el 30 de mayo de 1974. 18 de mayo, cuando fue la masacre en el Zócalo de Atoyac de 1967. Que fue el detonador para que Lucio Cabañas se apartara de la vida institucional, legal, y decidiera tomar las armas y subiera a la sierra. Fíjate qué interesante. Creo que, ¿cuál era el motivo del ingeniero Rubén Figueroa de tener el encuentro con Lucio Cabañas? Pues hay muchas versiones, hay muchas lecturas del encuentro. Recordemos que era político él. Los políticos quieren reflectores. Eso para decirlo en términos coloquiales, es decir, pues tener una imagen pública. Y buscan eso. Él era senador, aspiraba a ser gobernador, quería pues la simpatía del electorado guerrerense y obviamente con el visto bueno de su compadre, el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Pues de alguna manera es el momento coyuntural, hablando también en términos políticos, para que él, con el protagonista de ese momento de la vida nacional, Lucio Cabañas, pues tuviera esos reflectores. Y hasta donde me dijeron mis informantes, sobrevivientes de la guerrilla y de la guerra sucia que se dio en Guerrero en los años 70, iba con la intención de pues alzarse con la gloria él, de decir... ¿Qué es alzarse con la gloria? De decir, compadre Luis Echeverría, ya aplaqué a este revoltoso, ya lo dejé calmado, ya se acabó la guerrilla. Imagínate. Pero, ¿qué si le ofrecía? ¿Qué ofrecía Figueroa? ¿Qué le ofrecía el ingeniero Figueroa a Lucio Cabañas? Eso es lo que revelo en la novela y que no se sabe. La historia oficial mexicana lo ha ocultado. Y sobre todo,
es un testimonio fidedigno del comandante Manuel, que perteneció a la comisión, pues ahora sí, del Partido de los Pobres y que dirigía a la Brigada de Justiciamiento ¿Quién era? de la guerrilla, el comandante Manuel. Así nada más. Así lo identificaban, así se identificaba. Recordemos de que entonces la mayoría de ellos, los líderes, o sea, más importantes, Los visibles. tenían seudónimo. Claro. Porque ya eran perseguidos por la policía, por el ejército, inteligencia militar, servicio secreto, etcétera. Entonces se manejaban con seudónimos. Él era el comandante Manuel, muy cercano a Lucio Cabañas. Eran 5 los que dirigían la guerrilla. Uno de ellos era el comandante Manuel. Sobrevivió y a mí me dio su testimonio. Después de mantenerse en el anonimato durante 40 años, la revista Proceso lo anduvo buscando después de que asesinan a Lucio el 2 de diciembre de 1974 para entrevistarlo. Durante 15 años lo anduvo buscando Proceso y nunca le concedió la entrevista. Bueno, pasó el tiempo. Don Julio quería entrevistarlo, ¿no? Sí, Don Julio sí, Scherer García. exactamente. Pasan los años, yo tengo conocimiento de él a través de un contacto que también estuvo en la guerrilla, que también viene su testimonio en la novela, el Negris, y me contacta con el comandante Manuel. Después de un año, me concede la entrevista y me dijo que él no vivía en Guerrero y me dijo que dónde iba a hacer la entrevista. Él pensó que le iba a aceptar la entrevista, pues no sé, en otro estado del país, ¿no? Le dije, no, yo quiero la entrevista allá donde estuvieron y quiero que me lleven a los campamentos clandestinos que tuvieron, que por eso el ejército no los encontraban. 41 campamentos, eso casi nadie lo sabe, tuvieron 41 campamentos. Entonces nos reunimos en el Zócalo de Atoyac y ya de ahí recorrimos la sierra y me anduvo enseñando dónde estuvieron. Fuimos hasta donde lo asesinaron a Lucio y que, por cierto, lo encontró el ejército por un delator, un desertor de la guerrilla, que si no se les escapa y no lo encuentran. Y esa hubiera sido otra historia. Rubén Figueroa es apresado, es secuestrado después de sostener un encuentro con Lucio Cabañas. Acompañaban al ingeniero Figueroa su secretaria particular, Gloria Brito, su primo y secretario particular, Febronio Díaz Figueroa, y nadie más. 2 más. Era su chofer y un guarura. Pero a ellos los liberan. No, ahí estuvieron. Ahí estuvieron. Sí. Pero de eso la historia no los registra. Precisamente, qué bueno que me estás dando la razón, Jorge. La ellos historia no. oficial no registra ese hecho. Sí. Pero el comandante Manuel, que estuvo ahí, que fue de los que lo recibieron en la camioneta que llegó allá al ejido. Una combi. Finalmente camioneta, pues ellos se identificaron como camioneta. Bajan, incluso los desarmaron ahí. Ahí le pidieron, llevaban sus R-15, que era el arma... M1. M1 y R-15. Sí. Sí. Y pistolas también. Entonces ahí las entregan y se los llevan. Y allá están los 4, hasta que los rescata el ejército. Incluso, eso también no se sabe. Finalmente, descubren que en la bolsa de la secretaria, por cuestiones, pues ahora sí, ellos finalmente no eran violentos, tenían su ética, sus principios, ¿no? No la registraron y confiaron en ella. Y ella iba armada. Y llevaba una pistola, exactamente. Calibre. 22, que se advierte que pues, era del senador y que el senador la iba a usar en su momento. Y bueno, se da esa entrevista. Figueroa estuvo en peligro de muerte. En ningún momento, en ningún momento. Incluso, y eso es lo que no se sabe, ya para entonces el ejército estaba cooptando todo el territorio.
a ver, 2/3 del ejército mexicano estaba concentrado en los 3 municipios de la Costa Grande, donde se estaba focalizando el alzamiento guerrillero. Había un cerco. Ya estaban acotando, cerrando, Sí, sí. desde Coyuca de Benítez, Atoyac y Tecpan de Galeana. Ya iban cerrando, Y por cerrando. la sierra, No, también, desde allá arriba. Y San Miguel Totolapan. sí, sí, Tierra Caliente, toda esa zona, sí. San Miguel Bajando, cerrando. Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán. Así es. Bueno, ya para entonces, septiembre, estamos hablando de septiembre, ya tenían 3 meses del secuestro, que estaba allá Cautivos. el señor. Para entonces ya era casi imposible transitar para la gente, en las comunidades, en los pueblos de la zona. Sí. El ejército les pedía un salvoconducto. A ver, señor, un campesino, una señora, una jovencita, un joven, ¿a dónde van? No, no, regresen, salvo que tengan un permiso del propio ejército, que se justifique que van a transitar de un lado a otro. Esto quiere decir que ya no tenían suministro de víveres los guerrilleros. Ya se había acotado la columna de 100 guerrilleros, se habían dividido en dos, en la operación Génesis, que le llamaron ellos, para un grupo ser distractor con el senador, mientras Lucio le daban posibilidad de escapar hacia Michoacán y después ya hacia el norte del país, que conocía perfectamente las rutas, porque su maestro, y eso también la historia oficial no lo registra, el coronel español Antonio Palma lo entrenó, no solamente ideológicamente, sino militarmente y estratégicamente. Este coronel Español. español combatió en la Guerra Civil Española en 1936 Contra Franco. contra Franco, exacto, del lado republicano. Y este coronel estuvo antes de eso en Moscú, fue entrenado por los rusos. ¿En qué? En estrategia de guerra de guerrillas. Había entonces una intromisión en ese momento de personajes extranjeros en México. Esa es otra, que al menos en este caso de Guerrero y de la guerrilla de Lucio Cabaño, no. El ¿Cómo? coronel, Si a este ver, coronel español adiestró a Lucio sí, y a los integrantes de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, sí había entonces, había cubanos, no, cubanos no, había rusos, había un no, español. a ver, solamente lo que a mí me dieron el testimonio del comandante Sí. Manuel y el Negris fue de que él fue uno de los exiliados que llegaron como muchos intelectuales, pintores, maestros, en el periodo del exilio de España a México, que el presidente de entonces, Lázaro Cárdenas, les abrió los brazos, ¿sí? Entonces llega él exiliado. Y bueno, ya tenía esa formación y ese espíritu de rebeldía. ¿Y qué pasa? Llega aquí a caldos de cultivo, ¿no? Combatió en República Dominicana, anduvo en Venezuela, finalmente llega aquí a Guerrero y encuentra a Lucio Cabañas fértil, este ser humano, pues con ganas eso de justicia, de, de proteger al pueblo, ¿no? En Y esa, entonces lo prepara. en esa novela, tú deslizas un comentario, o el comandante Manuel lo dice. A Lucio Cabañas lo comparan con el Emiliano Zapata de la Sierra Guerrerense. Él lo compara. Así es un Zapata de la segunda mitad del siglo XX. Así. ¿No Lucho era un Cabañas. forajido? ¿No era un secuestrador? Eso es lo que el gobierno y la historia oficial y el ejército manejó. Pues es así. ¿Qué pasó con Jesucristo? En su Espérame. tiempo lo Para, llamaban pa- exactamente igual un forajido, pero un rebelde. para entender un poco más la novela, si Lucio Cabañas y Rubén Figueroa acordaron una entrevista, ¿quién rompe el pacto de esa entrevista? ¿Quién sugirió? ¿A quién? Una tregua, un armisticio, un diálogo. Rubén Figueroa le dice a Lucio, ¿no?
¿Quieres ser diputado? Yo te hago diputado. ¿Quieres que liberemos a los presos políticos? Los liberamos, pero deja que yo sea gobernador. No puedo ser antes. Exactamente, ahí es donde ellos toman la decisión de que se dan cuenta de que no tiene la fuerza política que el senador aparentaba, Claro, ¿sí? sí. Porque ellos pedían precisamente liberación de presos políticos, que era lo que más le importaban a Y ellos. después se transforma en una exigencia, 100 millones de pesos por la libertad del senador Rubén Figueroa Figueroa. Por el secuestro, para liberarlo, sí. Simple. Un secuestro. Sí, así. ¿Ya es un delito? Sí, no, por Sí. supuesto, en Y orden federal. ese dinero llegó a Lucio Cabañas. No, hasta donde me informaron el comandante de Manuel, no llegó ni un peso a la guerrilla. Se lo quedó el Partido Comunista, 50 millones, y hasta donde me dijeron 50 millones los rescató la familia. O sea que 50 millones, quién sabe dónde quedaron. El Partido Comunista. Se Y habla quienes lo dirigían entonces, que se repartieron 25 millones uno y 25 millones otro. Incluso los dos principales protagonistas, no sé si estén aquí en tu novela, creo que no, pero Arnoldo Martínez Verdugo, que fue incluso amenazado de muerte, y Arturo Martínez Nateras, que estuvo preso en Lecumberri. Ambos fueron señalados. de que se habían robado el dinero. Y Serafín Núñez Ramos, que era cercanísimo, era casi hermano de Lucio Cabañas. En el inicio del movimiento y antes de que tomara las armas Lucio, era uno de los que adoctrinaban a los jóvenes. Él era maestro de secundaria en Atoyac y él era el teórico, el que No, les no hablaba. estudió en la normal de Ayotzinapa, como Lucio. Sí, de primaria, pero después también fue Ah, profesor ok. de secundaria, Ok. exactamente. Él les enseñaba la cuestión teórica del materialismo histórico, que la plusvalía, que la lucha de clases, que las superestructuras, o sea, y pues los jóvenes no entendían nada de eso, pues, o sea, todo teórico. Y cuando llega el movimiento armado, el de la decisión, cuando Lucio ya toma las armas y le dice, ahora es cuando tienes que poner en práctica toda tu teoría, se va a Moscú y los deja solos. Huye. Pues esa es la palabra. Así lo tomaron, ¿Y, que los traicionó. ¿Y quiénes más huyen? No, hay muchísima gente, muchísimo. Los hermanos Bracho. Los Brachos se van a Cuba, ¿no? Sí, tenían esa posibilidad de irse a Cuba o a Moscú. Toda esta historia, eh, qué interesante, Juan Carlos. Y yo te digo con todo mi aprecio, con todo mi reconocimiento, te digo Bardo Tixleco, porque tú eres originario de Tixla. Además es hijo de un amigo mío, periodista, maestro, Juan González Torres, columnista de pues, periódicos nacionales, de Excelsior, del Universal. Tú ya tienes en la sangre la vena periodística, la herencia periodística de tu papá. Sí, por un lado, y también reconozco la vena literaria de mis tíos Alarcón, mi tío Moisés Jiménez Ok. Alarcón, poeta, cuentista, O sea que vienes estudioso de por la... los dos apellidos. Sí, y también lo narro y con mucho orgullo de mi mamá. Mi mamá fue secretaria toda su vida y siempre lo digo desde que estaba en su vientre, ella era entonces secretaria en la normal de Ayotzinapa precisamente y después en la escuela secundaria heroína de Tixla. ¿Cómo se llamaba? Yo, María Dalila, Alarcón Bello, Doña Soco. Desde entonces yo ya escuchaba el tecleo de la máquina de escribir mecánica, esa música que después ya de grande me gustaba escribir, componer mis cuentos, mis novelas, al son del teclado, ¿no? De la máquina. Así es. Así naciste. Sí, Y has estado en Italia, has estado en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Colombia, Puerto Rico, Perú, varios países. te has codeado con
pues premios Nobel de literatura, Nada más y nada menos. 6 premios Nobel de ¿Con literatura. quiénes? Bueno, uno de ellos fue mi maestro Mario Vargas Llosa, el chino Gao Xinjiang, el británico Naipaul, el francés Marie Leclésio y José Saramago, el gran El escritor gran portugués. Saramago. Sí, me dispensaron con su amistad, su trato, de ellos aprendí muchísimo. ¿Ve usted por qué le digo yo, Bardo, Ixleco, al émulo de Ignacio Manuel Altamirano? ¿Ve usted por qué le digo así? Porque no es improvisación. Frente a mí o junto a mí no está una persona improvisada, no está un escritor que de la noche a la mañana viene a hacer, ¿cómo le dicen? Viene a hacer sus pininos, no. Ya es un escritor consumado y en esta historia, en esta novela, te consagras como un gran escritor de la nueva ola o de la nueva época en Guerrero, del siglo XXI. Pues gracias por el comentario. Y bueno, hay señales, hay pues además testimonios. Por ejemplo, el hecho de que haya aceptado venir a la presentación de la novela en la Universidad Americana de Acapulco, el presidente de la Fundación Gabriel García Márquez para el periodismo, nuevo periodismo iberoamericano, el periodista Jaime Abello Banfi. Estuvo conmigo Estuvo contigo. en la Universidad Americana, tal vez por ahí van a ver unas imágenes de ese momento histórico. Y él, pues, en sus comentarios fue muy elogioso, yo le agradezco, fue muy generoso, además de que sí reconoce una gran obra y que al leerla le recordó a Gabo. Ese fue el más grande elogio que me pudo haber dado. Ahí estamos, es el señor de la Guayabera Blanca, que está a un lado del rector de la Universidad Americana, nuestro amigo Mario Mendoza Castañeda. Mario Mendoza, y a un lado está el periodista Jaime Abello Banfi. Ese Y es el periodista el titular de la de la fundación. fundación era amigo de Gabriel García Márquez y a quien le confió su fundación, casi nada. Y además es uno de los grandes periodistas de Iberoamérica. Él tiene todas las relaciones con los mejores periodistas y escritores del mundo. Quiero hacerte una pregunta directa, Juan Carlos. ¿Tú has recibido el apoyo del gobierno de Guerrero para hacer esta obra? No, en absoluto. No, no. Fue una autopublicación. La editorial Mandala Hay de una Madrid. Secretaría de Cultura en Guerrero. Sí, pero es como un elefante blanco, no, no sirve. O sea, la titular es una inepta, ¿no? O sea, ¿Y los anteriores? pues también Mauricio Leiva, ese muchacho, no, una calamidad, no, no, no. ¿Para qué sirve entonces una Secretaría de Cultura que solamente veo yo en los ayuntamientos de Chilpancingo, de Acapulco? Puros festivales frívolos. No hay cultura realmente. Exacto, exactamente. Es una parafernalia, es algo caricaturesco. Están Y de la, ornato, y la cultura guerrerense es más que un festival, un carnaval, una... un fandango, que es parte de la cultura, pero no lo es todo. Por eso es que yo quiero que Juan Carlos, que es autor consumado, que tiene además de esta novela, tienes otras publicaciones, me diga cómo se formó, si hubo subsidio, si hubo apoyo, si hubo solidaridad del gobierno para que tú desarrolles tu obra. En absoluto, no, nada. Ha sido un esfuerzo personal. Desde que me fui a estudiar a España 2 doctorados, en la Universidad Complutense de Madrid, Ciencia Política, y el de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, la más antigua del mundo, ha sido un esfuerzo personal, apoyado sí por mi familia, lo reconozco, mi mamá entonces, mi abuelita Angelita, mis hermanas, hermanos. Y pues trabajando, entonces fui corresponsal de la revista mexicana Contralínea, allá en España, en los años que estuve allá, casi 5, y
pues abriéndome camino y cuando regreso igual, las idas que he ido, bueno, las veces que he ido a Estados Unidos, a Canadá, a dar unas conferencias a la British Columbia, por cierto, donde me reuní con los especialistas del lenguaje y sus filólogos para hablar ahí de otra novela, Jumbek, que es una novela con la que estoy tratando de revolucionar la literatura mundial contemporánea. Es muy compleja esa ¿Has novela. recibido algún premio de esto o de tu obra? No, todavía no, pero mi mayor reconocimiento hasta ahorita es haber sido catalogado ya en la biblioteca del Instituto Cervantes de Nueva York con mi libro de cuentos Perro Mundo, que esa distinción solamente tenemos tres escritores de Guerrero, uno del siglo XVI, el dramaturgo, nuestro gran dramaturgo Juan Ruiz de Juan Ruiz de Alarcón, Alarcón. y nuestro padre de la literatura mexicana, Ignacio Manuel Altamirano, y yo, nadie más. Por eso eres Estamos ahí. émulo de Ignacio Manuel Altamirano. ¿Qué se necesita, Juan Carlos González Alarcón, para que muchos artistas, muchos verdaderos escritores, cuentistas, historiadores, desarrollen su talento y tengan el impulso de los guerrerenses a través de un gobierno detrás de ellos? ¿Qué se necesita? No, bueno, vemos que las instituciones pues creadas para el caso no apoyan, no ayudan, ¿Sacudir conciencias? ¿Qué? pues no sé qué necesiten que hacerse pues, o sea, criticarlos, no hacen caso, o sea, o sea, no les interesa. Entonces, no queda más que pues ¿Seguir? seguir, claro, y obedecer al llamado interior. A los que tenemos talentos, a los que tienen talentos, pues no los van a detener, no los van a detener. Eso está y permanece. Uno trabaja, sea un pintor, sea un compositor, un músico, un Son danzante, talentos. sí, y lo manifiestan, lo tienen que cultivar y en su momento, bueno, lo otro es por añadidura, darlo a conocer, que sí, es cierto, uno crea no para tener la obra encerrada en casa o en una oficina o un estudio, sino pues para que La los ciudadanos la gente, conozcan. claro, por supuesto. Y entre mayor número de ciudadanos, mejor, que eso es un motivador, es un estimulante para el creador. Conversación en el porvenir. Este libro tiene una fecha. Tixla Guerrero, México, febrero 24 del 2017. El día que le puse punto final a la obra, cuando la terminé, muy significativa, el día de la bandera 24, mexicana, el sí. 24 de febrero, coincidentemente. Y además quiero destacar que esa es otra, pues ahora sí, señal de que la novela ha nacido con buena estrella. Me prologó la novela el cronista de la Ciudad de México y es uno de los grandes periodistas mexicanos, don Alberto Barranco Chavarría, que fue mi maestro en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y que actualmente es el embajador de México ante la Santa Sede del Vaticano. Él estuvo en la revista Siempre Sí, y fundador. fue jurado. Él estuvo en el jurado en el primer certamen de periodismo, Ignacio Manuel Altamirano, que fundó y propuso el gobierno de don Alejandro Cervantes Delgado. Era director, el primer director de comunicación social del gobierno de Guerrero fue don Carlos Barrios Martínez. Y él invitó a Alberto Barranco Chavarría. Chavarrí a que fuera miembro del jurado calificador junto con don Mario Escurdia, que era director del periódico El Nacional. En su gran época Y luego dorada. estuvo también estuvo de jurado Emanuel Carballido, Imagínate. de la revista Siempre, cuando lo dirigía el inolvidable maestro José Pajés Yergo. De primera. Entonces, Plumas de primera. sí, y fueron los primeros integrantes del jurado calificador del primer certamen de periodismo
en 1983, 83, 84, por ahí, más o menos. Primer certamen. Conversación en el porvenir. Fíjate que es interesante este gran aporte histórico que tú das, porque hay datos no revelados en una historia que tiene muchos claroscuros, que tiene muchas penumbras. No hay claridad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue realmente Lucio Cabañas Barrientos? ¿Fue un Zapata de su época? ¿Fue un secuestrador? ¿Fue un guerrillero que luchó contra la injusticia? ¿Quiénes fueron los que acompañaron a Lucio? ¿Fueron verdaderamente correligionarios, camaradas suyos? Y cuando vieron la muerte de frente, se acobardaron. Sí, muchos sí. Muchos huyeron, e incluso unos se convirtieron en madrinas, en lo que se conoce tradicionalmente madrinas, orejas de Soplones, soplones, delatores sí, de la policía de la judicial. policía judicial, de gobernación, etcétera. Pero, por ejemplo, el comandante Manuel no, ese se mantuvo firme. Claro, salió por cuestiones, y esa es otra, que no se sabe también mucho de que hubo guerrilleras. Y Hubo de ellas no se mujeres. habla, claro que hubo guerrilleras. Hilda. Yo menciono, la profesora Hilda, Hilda ¿no? Flores, pues no guerrillera, ella fue una maestra pues, de espíritu democrático, que ayudó previo a la guerrilla ahí en Atoyac, en las reuniones de... Tita Radilla, También su muchos, papá, ¿no? su papá, sí, más que ella. Pero quiero hacer mención de uno que estuvo en la guerrilla y se mantuvo. Uno de auténtica izquierda, el profesor Octaviano Santiago Dionisio, Sí. que por Preso, además, que cierto, estuvo sí, preso varias veces en la cárcel de Hogar Moderno en en Acapulco. Acapulco y también se lo llevaron a la Ciudad de México, le dieron unas golpizas, lo colgaban de un travesaño ahí de las casas como piñata, boca abajo, y le daban tablazos, reatazos con la riata mojada, varias veces, y sobrevivió a esos tormentos. Ahí lo acusaban de, Pues de que andaba en la nada guerrilla. más. Sí. ¿A quién acusaban entonces de la muerte de Obdulio Ceballos? A él, A pero él, ¿no? finalmente se aclaró Juan García Costilla y fue el también gobernador estuvo Alejandro presente. Cervantes Delgado el que, ¿Lo liberó? sí, ¿Lo amnistió? que no había elementos para la acusación y que no. Entonces, Hubo una quedó amnistía. Hubo una amnistía en 1980 y 81. por ahí. José López Portillo era presidente de la República y él decreta esta ley de amnistía única, además. No hay otro antecedente. Es el único antecedente que le da amnistía a los presos políticos y a los guerrilleros. Muchos ya no quisieron regresar del exilio. Sí, exacto. Y toda esta historia tú la investigaste. Todo eso, sí, y todo lo que me informaron ellos, sus testimonios los cotejé en el Archivo General de la Nación, los expedientes que tenía la Sedena, el Ejército, Se ha desclasificado, mucho, ¿no? mucho de esa época, de esos años, exacto. Y también quiero mencionar a otro de los informantes y protagonistas importantes de la historia que recreo en la novela Conversación El Porvenir, el Negris, un Es un profesor, apodo. es un seudónimo y su nombre real es Decidor Silva Valle. Vive y auténtico, se ha mantenido, no se enriqueció como muchos que se colgaron del movimiento, que estuvieron ahí en el movimiento y luego canonjías en la Universidad Autónoma de Guerrero o en el gobierno estatal o federal, etcétera. No, no, él se mantuvo. Incluso ya no pudo recuperar su plaza de profesor, porque fue profesor. Y en esa época ya lo andaba buscando el ejército, ahí viene, lo traen, por cierto, él es de Atoyac, lo traen a una casa clandestina aquí a Chilpancingo y se mantiene aquí varios meses.
que casi muere de inanición, pues no tenía que comer, y sus camaradas se olvidaban 2, 3 días de él, porque pues, no podían porque andaban los judiciales tras de ellos, y comía solo bolillos y agua. Tomaba A agua. pan y agua. ¿Eh? A pan Así. y agua. Así se mantuvo, sobrevivió, lo alcanzan a rescatar, se lo llevan, lo sacan y luego un peregrinaje. Un viacrucis vive de estado en estado, anda y bueno, todo eso me lo narra, me lo cuenta. Para las nuevas generaciones, Juan Carlos, para los jóvenes que muchos solamente por libros o por alguna conversación que escuchen, estos jóvenes de ahora, de esas generaciones milenias, les dicen ahora, yo veo tu emoción, veo detrás de tus palabras, se percibe una pasión, se percibe una enorme predisposición a escribir la historia desde un punto de vista con un rigor literario, periodístico, pero también con una gran intención de, de velar qué hubo detrás. Por esto, el título, Conversación en el Porvenir. Así es, y que tiene doble mensaje, doble intencionalidad semántica. En el porvenir, porque ahí nació Lucio Cabañas, es el lugar emblemático Ok, de la Sierra de Atoyac, pero además en el porvenir, en el futuro, del futuro, sí, claro. conversación en el porvenir, que esto va a dar pie para que las futuras generaciones rescaten estas historias y las revivan No y era las de mantengan vivas. No era de San Martín, No, de las Flores no, San Martín de las Flores no, no. no, ¿Y cerca del Ticuí? tampoco, No. no, 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 no. Era el Porvenir. Era de ahí arriba, sí, El Porvenir está situado hacia el paraíso, ahora sí, el rumbo al lugar, sí, paraíso, allá, antes de llegar al Nueva paraíso. de él y toda esa parte, hasta arriba, sí, Está la pintada, después, primero está el paraíso y luego la pintada a mano derecha hay una Y, ¿no? sí, Yo recuerdo hace algunos años haber ido por tierra y también por aire, con don Alejandro Cervantes precisamente, cuando inauguró una maduradora de café en la pintada, siendo Serafín Núñez Ramos, su hermana María de la Luz Núñez, eh, Arturo Martínez Nateras, eran los de ese emporio, y luego los ayudó Luis Donaldo Colosio. En fin, hay mucha historia, hay mucha historia. Créeme que esta obra representa, a mi juicio, un homenaje a tu paisano, a tu guía, me parece que puede ser tu ídolo, el maestro Ignacio Manuel Altamirano. Y creo que esta obra la inspiró, te inspiró él para hacerla. bueno, No ahí sé si déjame hacerte tengo yo esa percepción. déjame hacerte este comentario. Pues sí, Ignacio Manuel Altamirano lo tenía de ejemplo desde chico, porque pues le introyectan a uno en la primaria, ahí en Tixla, en la secundaria, nuestros héroes nacionales, ¿Sí? Vicente Guerrero, por supuesto, general, consumador de la independencia nacional. Y bueno, va uno creciendo y ya después analizo su obra a profundidad de Ignacio Manuel Altamirano, ya con otros ojos, ya de crítico, después de haber estudiado pues allá en Salamanca, todo lo que me dio Europa, la civilización occidental, de conocimiento del ser, de la vida, no solo de la literatura. Entonces ya lo analizo de otra manera, lo veo de otra manera. Y esto viene a colación por un comentario que me hizo en 1999, en la presentación, por cierto, en Casa LAM, el Centro Cultural de Televisa, la doctora francesa Nicole Giron de la Universidad de la Sorbona,
que era la mujer que más sabía sobre la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano. Casi nada. La compiladora que le encargó la Secretaría de Educación Pública de que investigara y se publicaran todo lo que hubiera de Ignacio Altamirano. Textos periodísticos, literarios, todo. Navidad en las montañas. No, es una de sus novelas. 22 tomos, bueno, 22 tomos. Bueno, cuando ella va a la presentación con, por cierto, también don Alberto Barranco Chavarría, que me acompañó, y mi ex maestro, Rafael Ramírez Heredia, un gran escritor, cuentista mexicano, entre otros comentarios me dijo la doctora Nicole, ya puedes sentirte satisfecho, ya ingresaste a las letras mexicanas con este libro de cuentos, que era mi primer libro, ahorita ya tengo más, 6 novelas y el libro de cuentos, y me dice, ya te puedes tutear con tu paisano, ya le puedes decir Nachito, ¿qué pasó, Tixla? Bárbaros. En ese nivel me puso. Te quiero comentar algo que no sé, es una anécdota. En 1977, finales, yo publiqué en El Sol de Chilpancingo una serie de fotografías y fue la nota de 8 columnas. Catea el ejército mexicano de la 35 zona militar, una casa de seguridad en donde el subdirector de la Policía Judicial en ese entonces, Mario Marín, tenía presos, tenía armas, tenía drogas, tenía carros robados, y tomo fotografías de esta casa de seguridad y la publico. La única condición que me puso un mayor capitán, perdón, el capitán Rebollo, fue que le diera un juego de fotografías para su informe y él presentarlo. Y con mucho gusto, y él me dejó hacer mi trabajo periodístico. Cuando sale publicada esta nota de 8 columnas, ya sabrás el escándalo. Vinieron las amenazas de muerte. Tu padre fue testigo de esa amenaza de muerte hacia mí. Afuera de Palacio de Gobierno, Mario Marín me amenaza de muerte delante de tu papá, Juan González Torres. Juan González Torres me había dicho, tengo un noticiero en la XCPI de Tixla. ¿Me das tu autorización de yo dar a conocer la nota de 8 columnas? Le digo, por supuesto. Cuando estábamos platicando es cuando llega este señor, sale el subdirector de la Policía Judicial, me ve y se va directamente y me dice, así me vaya yo de Guerrero, yo te voy a romper tu madre. Pues de una vez le digo, pues ya estamos aquí y tu papá, cálmate, cálmate. Le digo, no, pues de una vez. Si vas a cometer pues de una vez, ya estoy hasta la madre, de una vez. Y entonces le dice a sus guaruras, véanlo bien, a este hijo de su tal por cual. Como era grave esto, Juan González habló con mi tío Remberto Valdés Ortega y le dijo, acaba de pasar esto, van a matar a tu sobrino por una nota periodística en El Sol de Chilpancingo, que está cumpliendo 59 años de ver la luz. A todo el equipo. A todo, Pedro Julio Valdés, así es. Vilchis, a todos los que hacen posible El Sol de Chilpancingo. Mi reconocimiento para todos ellos. Es mi casa editorial, ahí me formé. Igual yo también ahí hice algunos pininos, ahí sí, mis pininos. Mi tío Remberto, después de este incidente, me dice, vámonos a Zacatecas, están la campaña de José Guadalupe Cervantes Corona y muy hábil, me dice, vamos a la campaña, pero era irme de Guerrero. Si no, no había derechos humanos en esa época. Publicar con fotografías históricas incidentes de este tipo era proscrito, era desafiar. Y yo le agradezco mucho a Juan González Torres, porque él me dijo, ánimo, esto no pasa. Mis parientes me defendieron y finalmente me fui de Guerrero 78, 79, 80.
y regresé en el 81 cuando don Alejandro Cervantes Delgado ya era gobernador. Y entonces, hacer periodismo. 1977, inicio. Son 45 años en este 2023. Y en esta conversación con Juan González Alarcón, Juan Carlos González Alarcón, en la presentación de su novela, es motivo también de un aniversario. Son 45 años de hacer periodismo y a mí me da mucha satisfacción compartir micrófonos contigo a través del Gráfico de Guerrero y presentar tu obra, con un sentido reclamo además, de que una Secretaría de Cultura haga su trabajo, proteja, impulse, invierta en los talentos que tiene Guerrero. Tú eres uno de ellos. Gracias, Jorge, pero lamentablemente no es así. Bueno, yo no voy a estar esperanzado a que Tú sigue adelante. pues sí, Claro. yo ya he escrito 6 novelas y estoy por escribir otra más. No, yo ya estoy Yo le voy a encaminado. pedir a mi amigo Juan Carlos González que me dedique su libro y que además genere un mensaje a nuestros amigos sin medias tintas. No, pues muy agradecido contigo, Jorge. Ya sabes que te reconozco toda tu trayectoria como periodista. Eres de los mejores columnistas y ya te lo he dicho. Ojalá que también tú te animes ya a escribir, y aquí te comprometo públicamente con todo todos tus espectadores, a escribir todas esas anécdotas que tienes en tu estilo. Un libro, salen más de un libro. Y pues esperemos que algún día lo leamos. Y Muchas agradecer a gracias. Gráfico de Guerrero este espacio, y a todos, invitarlos a visitar mi canal de YouTube que se llama Ve y entrena tu cerebro. Ve y entrena tu cerebro. Y también pueden leer la novela en mi página web oficial, es www.jcgonzalezalarcón.com. Ahí pueden leer la novela y mis otras novelas, mi libro de cuentos y conocer más de mi trayectoria. Muy bien. Y seguirme, ¿no? Y sobre todo los videos que estoy publicando que hablan de Guerrero. ¿Te están viendo en dónde ahorita? No, pues en varias partes de México, seguramente pues conocidos, amigos en Chicago, en Los Ángeles, varias partes de Estados Unidos, en Canadá, quizá en España, Europa, por el cambio de horario, bueno, tal vez después lo vean. Allá también. Italia, Italia, por supuesto, Francia. Francia, Inglaterra, tenemos en varios lugares conocidos, amigas del doctorado donde estuve allá en España, Excelente, ¿no? amigas, amigos. Muy bien. Va a quedar pendiente de la firma ahorita. Ahorita me lo firmas, no te preocupes por eso. Yo quiero agradecerle a usted. También estamos ya en YouTube, Sin Medias Tintas, Jorge Valdés Reisen. Tenemos este canal ya, con estas entrevistas. Estamos de aniversario, 45 años, hacer periodismo, 45 años de platicar, de narrar y de hacer una crónica del poder en Guerrero. Desde el ingeniero Rubén Figueroa Figueroa, mi destierro, ¿porque era qué? ¿Encierro, destierro o entierro? Así que mejor, nos fuimos a Zacatecas, estuvimos precisamente, conocimos Jerez, Fresnillo, Plateros, y conocí el Cerro de la Bufa. El Cerro de la Bufa, una discoteca que había ahí en aquellas épocas, no hombre, una cosa. Zacatecas siempre fue una joya colonial, es una joya colonial, hoy está sacudida por la violencia. Cerca de Jerez, rumbo a Jalisco, la tierra de mi padre, mis tíos, mis parientes, los Valdés, Colotlán, originarios estas jovencitas que fueron privadas de su libertad y luego ejecutadas. Colotlán está, créame, es un municipio en la zona norte de Jalisco. Hoy vive de luto por este verdadero
hecho atroz, unas jovencitas que no tenían más que una vida por delante. Y no se sabe por qué. Y muchas familias de Colotlán están de luto. Fue un golpe terrible, terrible. Colotlán nunca había experimentado en su historia este múltiple homicidio. ¿Y sabe usted de dónde era el Chacal? Victoriano Huerta. Haga de cuenta, se llama Santiago. Valle de no, Santiago. Santiago está de Colotlán como Chilpancingo está Petaquillas. Así se llama Petaquillas, así de esa distancia donde nació el general Victoriano Huerta. Y pues aprendimos mucho allá en ese destierro. Yo te agradezco mucho esta conversación, Juan Carlos. Te deseo todo el éxito en tu novela. Gracias. Que es una editorial española. Mandala Ediciones, sí, de Madrid. Es la que me ha publicado mi obra. Y que vengan muchas más. A lo mejor me ayudas tú a hacer un libro que se llame así, La Crónica del Poder en Guerrero, sin medias tintas. Pues ya está el título. Ahí está, ¿verdad? Y tienes todo el material ya para nomás compilar y es armar. cuestión de recuperar todo lo que se ha publicado en El Sol de Chilpancingo, Mi Paso en el Sol de Acapulco, Diario 17, y varios más, con la corresponsalía de la revista Proceso, de Notimex, Canal 11, en fin, muchas cosas. Yo te agradezco. No es mi programa, es tu programa, es tu obra y es tu público. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti por hablar sin medias tintas. Soy Jorge Valdés Reisen, le agradezco su compañía, su sintonía, y nos puede ver también en YouTube, en este canal, Sin Medias Tintas, las entrevistas que hemos tenido con los exgobernadores y también con mis compañeros periodistas analizando el entorno político desde una visión como a usted le gusta, de verdad y sin medias tintas, como lo dijo el presidente López Obrador. A él también le gusta hablar sin medias tintas. Gracias, Yair, en controles técnicos, en la producción general. Gracias, Enrique González. Gracias a todo este espléndido equipo y a todas las plataformas que se hermanan para transmitir este programa que a usted le gusta, que usted lo comparte y que además le gusta el estilo, porque aquí hablamos sin medias tintas. Buenas tardes.